¿Qué tal? Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Ahora que estamos debatiendo la primera de las dos iniciativas del Gobierno, y quiero aclarar algo, porque se dijo recién en el mismo informante por la mayoría que solo se aprobaron, no se aprobó ninguna ley al Gobierno de Milei. Pero este Gobierno mandó 2 leyes nomás. Lo que hizo fue mandar 25 DNUs y mandó 2 leyes. Y en conversaciones con funcionarios muy relevantes, cuando estábamos debatiendo el contenido de esta ley, yo les dije que era una ley muy difícil de tratar. Y me dijo, está hecho a propósito, para que sea muy difícil para ustedes tratarla. Entonces, mientras tenemos 2 megaleyes que son muy difíciles de tratar y por eso llevan tiempo tratarlas bien, hay 25 DNUs. Lo que estamos debatiendo ahora es la llamada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Y yo lo que quiero analizar en estos minutos es para quién es esa libertad y para quién no es esa libertad. Pero antes me parece importante pensar qué es lo que está pasando. Sí, es cierto que este gobierno recibió una herencia desastrosa y que parte de lo que está pasando tiene que ver con esa herencia desastrosa, pero también es cierto que el gobierno decidió abordar esa herencia de determinada manera y parte de lo que está pasando tiene que ver con cómo el gobierno eligió abordar la herencia y las dificultades. Había muchos precios desalineados y el gobierno decidió alinearlos todos de golpe, ¿sí? Entre ellos hizo una mega devaluación seguida de una abrupta apreciación que lo que hizo es que perdiéramos la competitividad de la devaluación muy rápido. Y esa devaluación lo que hizo fue generar más inflación y además se liberaron precios. ¿Qué precios? Lo de la nafta, lo del transporte, lo de la energía, lo de la prepaga, lo de los alimentos, lo de los medicamentos. Y todo eso hizo que cayera mucho el poder adquisitivo. Los salarios registrados cayeron 21% en su poder adquisitivo, 1 de cada 5 pesos perdieron. Las jubilaciones perdieron 33%, 1 de cada 3 pesos. El mínimo vital y móvil perdió 30%. Además de eso, producto de la inflación, la política de tasas de interés y de la política de depreciación cambiaria paulatina, los ahorros de todos los argentinos perdieron poder adquisitivo. Perdieron si lo tenían en la caja de ahorro, perdieron si lo pusieron en plazo fijo, perdieron si lo tenían en dólares. Y entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo una caída que el Banco Mundial estima para este año del PBI de 3,5%. Estamos viendo una pérdida de 95.000 puestos de trabajo, empleo registrado. Estamos viendo una caída de 20.000 puestos de trabajo en el sector público. Hay una caída de más de 250.000 cuentas sueldo. Veremos cómo eso se compatibiliza con el resto de la información. Hay un aumento de la pobreza estimado por la UCA en 4,5 millones de personas en Argentina. 4,5 millones más de pobres. Uno de los mayores expertos en consumo y tendencias, que es Guillermo Oliveto, dice que en algunas caídas la recesión que estamos viviendo tiene la magnitud de la del 2001. Dice que la clase media, lo cito a Oliveto, está tratando de no perder las cosas que le dan la identidad. ¿Qué le da la identidad? Tener un auto, poder acceder a la escuela privada y a la salud privada, una prepaga. Pero que en todo el resto están pasando una motosierra por su propia vida. ¿Y qué les pasa a los que están más abajo? A los que están más abajo no tienen para todas las comidas. Eso es lo que está pasando. El gobierno sostiene que esta ley bases es un punto de despegue, que esto es lo que hace falta para que Argentina crezca definitivamente. Ya lo dijo con el DNU, que era lo que hacía falta, y el DNU está vigente. Pero no pasó nada de eso. Lo que sí pasó es que subieron las prepagas, subió la nafta y desapareció el financiamiento universitario. Entonces veamos si hay algo de lo que contiene esta ley que le cambie la vida a la clase media, a las pymes, a los jubilados. ¿Saben cuánto hay? La verdad que poco y nada. ¿Queremos en la Argentina tener equilibrio fiscal? Sí, claro, pero no que lo paguen los jubilados. ¿Queremos una reforma del Estado? Sí, pero no eliminando la salud y la educación públicas. ¿Queremos más auditorías y controles para saber cómo gasta el Estado? Sí, pero no dejando de cuidar a que nos tienen para comer. ¿Queremos abrir las puertas a las grandes inversiones? Sí, pero no a costa de regalarles el país. Visto de esta perspectiva, cuando uno analiza qué es lo que debería hacer algo que haga despegar a la Argentina, la verdad que este proyecto tiene mucho más vicios que virtudes. En esta ley a las grandes empresas se les da todo y ahora, y para siempre. A los jubilados
se les dice que tiene que esperar. Para las empresas grandes hay menos impuestos y estabilidad tributaria por 30 años. En el paquete fiscal, para los más millonarios de la Argentina, hay menos impuestos y estabilidad por 15 años. Pero los jubilados que aportaron 30 años no saben ni siquiera cuánto van a cobrar el mes que viene. Hay plata para los más ricos entre los ricos, pero para los mayores que trabajaron y aportaron pero no llegaron a 30 años, en la media sanción se sacaba la posibilidad de acceder a la jubilación. Ahora nos hemos enterado que por suerte eso se corrige. En la propuesta del oficialismo no hay ni una sola medida en este paquete, ni para los jubilados, ni para las pymes, ni para la clase media, ni para la educación, ni para la salud. Yo solicité hace mucho tiempo, de varias maneras, que en este paquete incluyéramos una fórmula para actualizar los saberes de los jubilados. También presenté un proyecto de ley para eso, que no se debate ni en comisión. El gobierno se opuso a esas dos cosas. Por eso, en el dictamen, lo que incluye es la media sanción que acaba de venir de diputados, que tiene una recomposición para los jubilados. Muchos dicen que esa recomposición es cara. Fíjense lo que dice la Oficina de Presupuesto del Congreso. La recomposición a los jubilados tiene el mismo costo fiscal que la baja de impuesto a los bienes personales que vamos a tratar en el paquete fiscal. Además, como dije, en la media sanción se elimina la posibilidad de jubilarse a quienes aportaron menos de 30 años, o por lo menos hasta hace poco se eliminaba. Ahora, insisto, nos acabamos de enterar que no. El gobierno se llena la boca hablando de eliminar la jubilación de privilegio, pero solo la de presidente y vice y para adelante. En el dictamen que nosotros tenemos, abordamos el resto, porque el gobierno no dice nada del resto de las jubilaciones de privilegio, de los regímenes diferenciales y especiales, como se llaman técnicamente. Mi dictamen aborda estas tres cuestiones. Este es un gobierno que se llena la boca hablando de Alberdi y Roca, ¿no? Para poner cuadros, para poner pósters, para renombrar cosas como pasó hace poco y el senador Pablo Blanco explicó el error histórico que estaban cometiendo. Por todos lados. Ahora, para redactar las leyes, la educación no entra nunca. Roca y Alberdi para renombrar, para vestirse, para decorar edificios, pero nunca Roca y Alberdi para redactar leyes. Hablamos de la ley base, ¿la educación no forma parte de la ley bases? Por eso nosotros propusimos que se incluya un capítulo que garantiza el financiamiento de las universidades. ¿Qué nos dijeron? Que no. El gobierno dice que resolvió el tema del financiamiento de las universidades, pero lo único que hizo fue actualizar una parte muy pequeña, que son los gastos de funcionamiento. Se olvida de los profesores, se olvida de los investigadores, se olvidan de los que abren las universidades todos los días para que nuestros jóvenes puedan forjar un mejor futuro. Ayer otra vez las universidades hicieron paro, pero la ley bases original nada dice. Por eso nuestro dictamen incluye todo un capítulo para financiar y asegurar la educación, en especial los gastos de funcionamiento, pero también los sueldos docentes. Y además, en el dictamen que presentamos, hacemos de la educación un servicio esencial para garantizar que nuestros chicos no pierdan más clases. Otra ausencia significativa en la iniciativa del Ejecutivo es la falta de preocupación por la infraestructura de este país. Por eso nosotros propusimos, y ahora nos acabamos de enterar, que lo van a incluir, pero con otra redacción y con menor amplitud, un capítulo, un artículo que identifique cuáles son las obras públicas que están cerca de terminarse, porque es más caro dejarlas caer que terminarlas. No lo habían aceptado, por suerte ahora sí. ¿Cuántas obras públicas hay en la Argentina inconclusas? 6.000, paradas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Hay plata para regalarle a algunas empresas, pero no hay plata para terminar esas obras. La propuesta que hicimos es que las que tenían 75% de grado de avance se terminaran. Porque, insisto, dejarlas caer es perder lo que ya se hizo y además estar sometido a juicios, en particular con las que tienen financiamiento del exterior. Ya vimos lo que implica abandonar la obra pública, vimos lo que pasó con los trenes, vimos lo que pasó con los faltantes de gas. Y el oficialismo parece no entender que cuando abandona la obra pública, cuando en lugar de planificarla mejor, lo que decide es lisa y llanamente abandonarla, después tenemos más costos por inundaciones, más costo por accidente de tránsito, más costo por importar energía, probablemente pérdida de vidas, como ya lastimosa y tristemente nos enseñó la historia reciente y remota.
Nosotros pedimos que se incluyeran todas estas cosas, pero la respuesta fue sistemáticamente no, salvo por este artículo que se acaba de agregar. Ahora, la pregunta que yo me hago es, si no pueden considerar a los jubilados, a la educación, si no pueden considerar a las pymes locales en las grandes inversiones, incluirlas como corresponden, si no pueden terminar las obras públicas pendientes, por lo menos tengan la decencia de no darles plata a los que más tienen. Pero no. Casi todo lo que hay en la propuesta del gobierno de ley base es lo que destila es una construcción de privilegios para unos pocos. La concepción de que el Estado tiene que estar para defender a los más grandes, pero para ausentarse de cuidar a los más débiles. Este es un proyecto que no pudo ser defendido por los funcionarios que vinieron y que cuando tratamos los temas específicos no hubo casi ninguna voz de expertos que defendiera la ley bases. Hubo muy pocas voces de senadores que defendieran la ley bases en el debate de comisión. Esta ley, como dije, está pensada para satisfacer los intereses de los grandes y fuertes, descuidando a los más débiles. Esta ley lo que hace es inaugurar, no sé si inaugurar o reforzar, no sé si es inaugurar una nueva casta de privilegiados o reforzar una casta que ya existe y lo que tiene es mucha capacidad de presión sobre los gobiernos. Así están pensadas casi todas las cosas. Así está pensada, por ejemplo, la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo. Hay ciertas cosas que están disfrazadas, por ejemplo, la gratuidad de los trámites. Si lo que quieren es hacer gratis el pasaporte o el DNI, para eso hace falta una resolución. Pero ¿qué es lo que hay en la ley? Existe la posibilidad, entonces, de que hoy los grandes laboratorios, cuando tienen que inscribir sus nuevos medicamentos y desarrollos en ANMAT, no paguen. Que cuando alguien inscribe nueva propiedad intelectual en el INPI, no pague. Que cuando alguien hace un gran desarrollo inmobiliario, no paguen el registro de la propiedad inmueble. Y la pregunta es, ¿todos los argentinos tenemos que pagar por lo que hacen los laboratorios cuando tienen la patente de un medicamento? ¿Todos? A mí me parece raro. Hay otras cosas dentro de esa ley de procedimientos administrativos que operan en la misma dirección, no las voy a explicitar todas, pero lo que hace al pago previo de multas, lo que hace al silencio administrativo, la confianza legítima, la revocación de actos administrativos, la eliminación de audiencias públicas o la no protección ambiental. Todas esas cosas también favorecen a aquellos que tienen más poder que otros en su relación con el Estado. Nosotros pedimos que la Ley de Procedimientos Administrativos se trajera aparte, porque es una cuestión, la columna vertebral de cómo opera nuestro Estado y que nos parecía que valía la pena debatirlo de otra manera. La respuesta fue no, y entonces nosotros trabajamos en una modificación de lo que se trajo, pero no se aceptan esas modificaciones. Así también está pensado el RIGI, a pesar de lo que acabo de escuchar del miembro informante, ya lo voy a explicar más adelante. Así está pensada la reforma del Estado. No sé si ustedes saben, por ahí el que está escuchando no sabe, que cuando vino la media sanción se permitía que el Estado pudiera echar embarazadas y personas con licencia médica. Todavía ahora le puede exigir a un empleado que se vaya a vivir a, no sé, los jueces, por ejemplo, tienen que estar a 70 kilómetros de su juzgado. Pero ahora con esta reforma se permite mandar a alguien a 500 kilómetros, 1000 kilómetros, con toda su familia. Así está pensada, a pesar de las modificaciones que acabo de escuchar, la intervención sobre el sistema científico-tecnológico, la cultura, el Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo que puede hacer el artículo 3 es modificar, como acabamos de escuchar, las funciones, las misiones, las responsabilidades legales. Entonces, claro, no se pueden disolver, pero se pueden transformar en absolutamente cualquier cosa y ser vaciados. Entonces, eso no es un cambio. Así está hecha también la media reforma laboral, ¿no? En algunas cosas favorecen a aquellos que no registran trabajadores, en varias partes. También disminuyen porque lo transforman en un tema de dinero al que despide por discriminación. Y por otro lado, ceden en ciertas otras cosas a los gremios. Veamos algunas cosas en un poquito más de detalle. Por ejemplo, el RIGI. Todos coincidimos que Argentina tiene que atraer inversiones grandes. Ahora, este RIGI, como está planteado, da más de lo que las empresas piden. Dicho por las propias empresas cuando uno se junta con las empresas. Este RIGI, como está planteado, no es para desarrollar sectores estratégicos y entonces uno elige pagar un costo tributario, es decir, perdón, dar estabilidad y menos impuestos durante un tiempo muy largo a sectores que sí lo necesitan, sino que lo hace para todos. Entonces no sabemos ni siquiera cuál va a ser el costo fiscal.
No sabemos cuál va a ser el impacto en la producción, no sabemos cómo va a afectar al que ya está produciendo tener que competir deslealmente con uno nuevo. Este régimen es más generoso y diferencial que cualquier régimen que exista en el mundo, en cualquier otro país. Voy a decir que se les baja ganancias, se les bajan los dividendos. Escuchen las pymes, a ver si les pasa lo mismo a las pymes, a las empresas medianas o los que invierten menos de 200 millones. Se les baja ganancias, se les bajan dividendos, se les permite usar los créditos de IVA. Por ejemplo, en la Argentina las empresas de maquinaria agrícola tienen saldos técnicos de IVA que no saben qué hacer. Son un costo enorme financiero para ellas. A las empresas ahora, en el RIGI, se les permite que los saldos de IVA los usen para pagar cualquier impuesto. Se les baja débitos y créditos, porque puede ser a cuenta de ganancias. Se les sacan todas las retenciones, se les bajan ingresos brutos. Se les permite no traer los dólares cuando exportan a la Argentina y se les da acceso al dólar oficial si lo necesitan. Pueden importar cualquier cosa sin control ni costo. Cualquier cosa sin control ni costo. Y además se les da la prioridad sobre los recursos estratégicos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, y esto es por los próximos 30 años. Con el cambio climático, mañana falta agua en un lugar, la prioridad sobre el agua la tiene la empresa que adhirió al RIGI. Cualquier otro insumo que hace falta en la población, la prioridad la tiene la empresa que adhirió al RIGI. ¿A quiénes se les da todo esto? Insisto, solamente a los que invierten más de 200 millones. A los que ya invirtieron, nada. A los que ya iban a invertir 200 millones, porque hay oportunidades en la Argentina, porque hay ventajas comparativas, hay recursos que no hay en ningún otro lado, inversiones que iban a venir igual. Por ejemplo, en el sector de la energía, hidrocarburífero. A esos les vamos a dar plata a pesar de que ya iban a hacer, hacemos una discriminación positiva con un costo enorme, con un presidente y un gobierno que dicen que no le gustan los subsidios, que no quiere elegir ganadores, que tiene que funcionar el mercado, pero lo que hace es una enorme disrupción del mercado por todos lados. Entonces, los que invirtieron antes, ¿qué van a tener? Competencia desleal. Y las pymes argentinas que podrían participar de un proceso de inversión sumándose a las grandes inversiones, ¿qué van a tener? Van a seguir teniendo una carga tributaria desmedida en comparación con las grandes empresas y además van a tener que competir con importaciones sin control ni arancel. Para cualquier rubro, en cualquier lugar, en cualquier momento, por 30 años. La experiencia comparada muestra que hay países que atraen grandes inversiones, pero no lo hacen de esta manera. Y la verdad que tenemos que aprender de esos países. Pero no soy yo o todos los expertos que vinieron. Voy a elegir algunos que están alineados ideológicamente con el gobierno. Horacio Liendo, el padre de la desregulación de los 90. Cito, leo, hay cosas que no me gustan de la ley de bases, como el RIGI, que introduce una enorme desigualdad en la organización económica del país. Cito otro, un economista, Daniel Artana, especialista fiscal y tributario de Fiel. Leo, dice, hace varias consideraciones previas y después dice, en suma, creo que está mal pensado y diseñado, y mal diseñado, el RIGI. No se puede pasar de espantar las inversiones ahora a regalarles todo. En el medio hay algo. Hay maneras de abordarlo con más rigurosidad. Pero ese es el tipo de libertades que da la ley bases. Para las grandes empresas, todo. Para las pymes, nada. Para los inversores extranjeros, todo. Para los locales, nada. La verdad que aprobar el RIGI es aprobar una legislación que es a favor de los más poderosos, de los que se pudieron acercar con sus empresas a los grandes estudios jurídicos que hicieron el RIGI. Pedimos que vinieran los funcionarios que hicieron el RIGI, como los funcionarios que hicieron la Ley de Procedimientos Administrativos Nueva. No vinieron. No vinieron. En la ley se le da triple garantía a los que entran al RIGI en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pueden exportar y no traer los dólares, pero además pueden acceder a los dólares en Argentina. Y además pueden volver a acceder a los dólares en Argentina por el mismo monto que trajeron de afuera para invertir. Triple garantía. Les pregunté por qué a los funcionarios. No, porque los defraudamos muchas veces a los de afuera. Y a los docentes y a los alumnos, y a los jubilados, y a los médicos, y a los enfermeros, y a las pymes. En Argentina no los defraudamos nunca, no necesitan ninguna garantía de ningún tipo. En las reuniones de comisiones, muchos de estos problemas y sesgos salieron a la luz.
Y la verdad que el Senado hizo un gran trabajo. Se sentó con el gobierno para tratar de hacer cambios. Ahora, muchos de esos cambios no son de fondo, son cosméticos. Voy a dar algunos ejemplos de esos cambios cosméticos. Nosotros queremos un régimen de grandes inversiones que no sea un enclave, que no tenga nada que ver con el resto de la producción. Desconectada totalmente. Y esa fue una de las críticas más fuertes que hicieron todos los expertos que vinieron a exponer. Una de las críticas más fuertes. ¿Cómo se supone que esto se resolvió? Ahora las grandes empresas que van al RIGI tienen que presentar un plan de desarrollo de proveedores locales. Ahora, el que va a aprobar el plan de desarrollo de proveedores locales es el gobierno que a regañadientes aceptó esa cláusula y no la puso nunca. Pero tiene que aprobar el plan. ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno para aprobar esos planes? No solo ese. Para aprobar la viabilidad técnica, para aprobar lo ambiental, para aprobar la factibilidad financiera y la solvencia, y ahora el plan de desarrollo de proveedores locales tiene 45 días. Pero además se deja abierta la importación para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Entonces, me hacen un plan de desarrollo locales, pero por 30 años tengo abierta la importación para cualquier cosa que compita con los locales. Entonces, no veo cómo eso realmente resuelve el tema de fondo. Si es el gobierno que no puede repartir alimentos, en 45 días va a aprobar todo esto. Planteamos distorsiones puntuales a los que puede inducir el RIGI. Di un ejemplo y me dijeron, no, eso no puede pasar. Viene una empresa china, una empresa saudí, y dice, compro campos, en el campo hago maíz, soja, uso el agua para hacer alimento balanceado y exporto carne de pollo. Y hago un puerto, tiene acceso prioritario al agua, no tiene más retenciones y tiene que competir o compite libremente con los otros que tienen retenciones. Puede exportar sin control de ningún tipo, independientemente de que los insumos falten acá. Lo mismo pasa con las plantas de crushing de soja para hacer aceite. Tenemos las plantas más eficaces o eficientes del mundo. Pero ahora alguien puede poner una planta al lado que compita y la destruya con otras condiciones, que es lo que decía Liendo. ¿Cómo se supone que se resolvió eso? Los que autorizan a las empresas en el RIGI tienen que controlar que no distorsionen los mercados. Pero el RIGI es de por sí una gran distorsión de todos los mercados, de todos y cada uno de los mercados en donde haya RIGI. Entonces no veo que eso haya resuelto nada. Otro cambio maquillado es el que acabamos de escuchar, el artículo 3, donde cada vez le ponemos más organismos. Pero acabo de explicar si se pueden cambiar las misiones, se pueden cambiar las funciones, se pueden cambiar las responsabilidades legales, es decir, lo que se hizo por ley. Es decir, este organismo se dedica a esto. Y alguien puede decir, no, ya no se dedica más a esto. Entonces, ¿realmente lo estamos protegiendo? Esa es la manera en que se supone que se corrigió la ley. Por todos estos motivos, nosotros presentamos un dictamen de minoría. Y vinimos hoy a debatir esto. No somos ni una máquina de impedir ni hacemos seguidismo bobo. Intentamos trabajar constructivo y racionalmente para impulsar el cambio que queremos, un cambio que tenga mayor justicia también, que sea un cambio pero que tenga mayor justicia en la orientación de ese cambio. ¿Qué tiene, perdón, el dictamen en el que trabajamos con mi equipo, que es este que está acá, y que tienen todos en las bancas? Voy a leer, ¿sí? Porque son muchas cosas, como dije, es una ley muy, muy extensa. Hay delegaciones administrativas, pero no para hacer cualquier cosa y menos de cualquier manera. Permite privatizaciones, pero exigiendo algunas cuestiones adicionales porque tenemos que evitar los errores repetidos del pasado. Ya los hemos visto muchas veces, llámese con YPF, con Aerolínea, con el Correo. Tiene una reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos, pero está corregida para evitar el exceso de las grandes empresas contra el Estado. Tiene un capítulo de energía, el capítulo de energía que el sector y el gobierno nacional y las provincias dicen necesitar. Tiene un capítulo para estimular las grandes inversiones, pero sin beneficios abusivos ni dar prioridad sobre recursos estratégicos a las empresas por sobre la gente. Contiene una reforma laboral mucho más ambiciosa e integral que la que está en el dictamen del oficialismo. En lo previsional, además de incluir la recomposición de jubilaciones, no eliminamos la moratoria previsional, pero además la reemplazamos por un régimen más definitivo de una prestación proporcional que hace que no se necesiten más moratorias en la Argentina. ¿Por qué digo esto? A mí me tocó en 2014 estar en un debate en diputados cuando se votó la moratoria. ¿Saben cuántos diputados no votamos las moratorias? Porque ahora todo el mundo dice las moratorias son el gran mal de la Argentina, lo que destruyó el sistema previsional. ¿Saben cuántos diputados no la votamos? 4. Hapkin,
Carrizo, Fernando Sánchez y yo. Todo el resto de todos los partidos la votó. Todo el resto. Ahora se rasgan las vestiduras con respecto a lo que eso implicó. Además, como dije, abordamos las jubilaciones de privilegio, y no solo la de presidente y vice, sino todas las demás. Y un tema adicional que quiero alertar, porque hay todo un capítulo que se introdujo sobre el final del debate en diputados, que es el tema del cigarrillo. Pero en todos estos días hemos tenido fallos de la Corte Suprema con respecto a ese tema. Y es probable que la media sanción contenga un yerro muy grande. ¿Por qué? Porque la media sanción elimina el impuesto mínimo, el precio mínimo, perdón. Lo que acaba de hacer la Corte, por lo menos en la cuestión con respecto a los amparos, y hay indicios de lo que va a hacer de fondo, es validar el precio mínimo, diciendo que los legisladores podemos tener a veces consideraciones extrafiscales cuando legislamos. Y en este caso es que hay algo que ya no está debatido en ningún lugar del mundo, que hace mal y que es el cigarrillo. Lo que yo entiendo es que si vamos con la media sanción, lo que va a pasar es que las grandes empresas de afuera van a estar contentas porque van a bajar el precio de los cigarrillos de sus marcas más populares, y las empresas que hoy no estuvieron pagando, apelando a amparos, van a poder hacer lo mismo. Y vamos a tener mucho más cigarrillos a precios populares a los que van a acceder nuestros jóvenes. Y además se corre el riesgo de que si hacemos eso y se elimina el precio mínimo, la Corte Suprema diga esto ya divino en abstracto y no podamos cobrar todo lo que no pagaron las empresas que estuvieron apelando a amparos para no pagar. Quiero alertar sobre este tema. Y ahora quiero hablar de un tema que me parece, no sé si es el más fundamental, pero sí un tema crucial del proyecto, que tiene que ver con las emergencias y las facultades delegadas. Miren, ni en mi paso por la Cámara de Diputados, ni acá, nunca voté jamás las facultades delegadas. Declarar la emergencia de facultades delegadas implica darle al gobierno un poder muy grande para que haga cualquier cosa sin debatir con el resto de la sociedad. Y esto se conjuga, adicionalmente, en este caso, con que no tenemos presupuesto. Entonces, no hay presupuesto, hay un presupuesto prorrogado, pero hubo 280% de inflación. Entonces, el presupuesto es el 25% de lo que debería ser. Y eso da una gran discrecionalidad para cambiar cosas. ¿Sí? Y no tenemos presupuesto porque lo acordaron el actual presidente y el anterior ministro de Economía. Así estamos atrapados. Ya vimos lo que pasa con el no presupuesto, vimos lo que pasa con las universidades. El gobierno decidió congelar primero el gasto de funcionamiento de las universidades, después mintió diciendo que lo había descongelado. Recién después, pero era mentira, recién después cuando hubo una marcha histórica accedió, dijo que era verdad, que faltaba el dinero en las universidades y se dignó actualizar de verdad esas transferencias, esa parte de lo que necesitan. Bueno, la emergencia de las delegaciones le dan un enorme poder para hacer todas estas cosas. Pero además creo que no nos podemos hacer los distraídos con respecto a la naturaleza del presidente y el gobierno que está pidiendo las delegaciones. Y otra vez pido acá permiso para leer. El presidente ha sostenido reiteradamente, leo, que el Estado no resuelve nada, en realidad es una organización criminal. Que él siente, vuelvo a leer, un profundo desprecio por el Estado porque es el enemigo. Y llegó a decir que entre la mafia y el Estado prefiero la mafia. Dijo el presidente que cualquier redistribución, no importa si es a los jubilados, a los que tienen hambre, a los enfermos, es injusta porque implica un trato desigual ante la ley. ¿El RIGI no es un trato desigual ante la ley? El presidente dijo sobre sí mismo, yo soy un minarquista, es decir, alguien que considera que el Estado solamente debe estar a cargo de la seguridad y la justicia. Dijo que la obra pública es un dispendio de recursos, es una aberración. No importa si es para hacer cloacas, escuelas, hospitales. Acusó a la educación pública de lavar cerebros y adoctrinar. Muchas veces. Fue a su propia escuela secundaria y dijo, criticó la educación pública diciendo que el mecanismo de lavado de cerebro que es la educación pública, independientemente de que sea de gestión estatal o privada, porque cuando determinan los contenidos están recontrarrojos los contenidos. Llegó a sostener que no debe haber políticas de prevención ni atención en salud mental, porque quien quiera reventarse consumiendo droga, quien quiera reventarse consumiendo droga o suicidarse puede hacerlo sin asistencia del Estado. Más recientemente dijo que amaba ser el topo dentro del Estado, el que destruye el Estado desde adentro, porque es como estar infiltrado en las filas enemigas.
¿En serio a ese gobierno le vamos a dar facultades delegadas? Yo no le daría poder a un director de escuela que dijera vengo a destruir la educación pública. No le daría poder o facultades delegadas a un director de hospital que dijera vengo a destruir la salud pública. Todas esas cosas que dice el presidente, a él que le gusta, para mí son un principio de revelación. Son un principio de revelación de lo que piensa el gobierno con respecto al Estado y lo que planea hacer el gobierno con respecto al Estado, con la salud, con la educación, con la ciencia, el reparto de alimentos, si le damos emergencias y facultades delegadas. Ahora, con la ley base se está pasando como con el DNU, ¿no? La gente está a favor o en contra, pero no debatimos bien qué tiene el DNU, ¿no? El DNU que sigue vigente, no sé, se toma como un símbolo, pero no trabajamos el contenido, ¿no? En el DNU permitió subir las prepagas, permitió subir los combustibles. Y la verdad que tenemos que recuperar el espacio para pensar un poquito más en profundidad que blanco y negro. ¿Nuestro Estado funciona mal? Sí, claro que funciona mal. Y creo que muchos de todos nosotros podemos aportar ideas concretas, no para destruirlo, sino para mejorarlo. Discrepamos con muchas políticas del pasado, ¿sí? Ahora, la pregunta hoy es si esto corrige los problemas del pasado. La pregunta es ¿hacia dónde vamos con estas iniciativas? ¿Vamos a un lugar mejor? Yo pienso que no. ¿Sí? Pienso que estamos pasando de un Estado que hacía mucho y mal a uno que hace poco y mal. Y la ley base le da carta al gobierno, carta libre para hacer cualquier cosa. Entonces, al mismo gobierno que se le escapó la epidemia de dengue sin ninguna campaña, llevando un récord histórico de contagios y muertes, se le permite hacer cualquier cosa. También a los que prefieren que los alimentos se venzan, a repartirlos. A los que frenan la entrega de medicamentos oncológicos. A los que no fueron capaces de comprar papel especial para emitir pasaportes, a los que le renuncian funcionarios en masa, pero todavía tienen 1.800 cargos jerárquicos por ocupar, a los que corren a comprar aviones, pero prefieren no repartir la leche, a los que tuvieron que importar gas de emergencia de Brasil porque no pudieron terminar un gasoducto al que le faltaba prácticamente nada, a los que presumen del ajuste más grande de la historia, aún si es a costa de los jubilados, a los que mostraron su indiferencia cuando se regodean con echar gente, cuando un tornado asoló Bahía Blanca, cuando Concordia se inundó, cuando se quemaron parques nacionales en Chubut o cuando la policía se amotinó en Misiones. Ese es el gobierno que está pidiendo un cheque blanco. ¿Para qué? Para que decida cómo viene sobre la educación, las universidades, la ciencia, el INTI, la cultura, el Servicio Meteorológico Nacional o el Banco Nacional de Datos Genéticos. Yo voy a votar en contra de la ley base como está, ¿sí? Creo que hay muchas cosas por corregir y cambiar de esta ley y precisamente por eso presentamos un dictamen alternativo. A pesar de que los funcionarios decían que hacían a propósito las cosas para poder trabajarlas, nosotros presentamos un dictamen alternativo que tiene 100 páginas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es verdad, queremos todos un Estado más eficaz, queremos un Estado más chico, pero queremos que sea más sensible y más justo. Gestionar mejor no es apagar el Estado. ¿Sí? Todos coincidimos en que Argentina necesita desburocratizar su Estado, pero eso no es romperlo todo, eso no es dejar de gestionar el Estado. ¿Necesitamos liberalismo? Sí, es decir, necesitamos menos trabas burocráticas y tributarias para poder producir, pero necesitamos un Estado que también brinde salud, seguridad, jubilaciones, justicia, educación, infraestructura de calidad. Necesitamos las dos cosas, no una sola de las cosas. Y esto ya lo aprendieron casi todos los países del mundo, ¿sí? Por lo menos de nuestro hemisferio. ¿Sí? Los países desarrollados todos aprendieron que se necesitan las dos cosas. ¿El problema de fondo del tamaño es el Estado? Sí, el problema de fondo del tamaño es el Estado, pero sobre todo el problema de fondo del Estado argentino es su capacidad. Pasamos de un modelo de Estado elefantiásico a un modelo de Estado ínfimo y odiado desde adentro que se quiere destruir. Lo que necesitamos es eliminar todas las deformidades que con el tiempo fue acumulando el Estado argentino. Y necesitamos para eso hacerlo más inteligente y sobre todo más justo al Estado. Eso necesitamos un Estado más justo. Insisto, ¿queremos equilibrio fiscal? Sí, pero no queremos que lo paguen los jubilados. ¿Queremos reforma del Estado? Sí, pero no eliminando la salud y la educación pública. ¿Queremos más y mejores auditorías para saber dónde se gasta y cómo se gasta? Sí, pero no dejando de cuidar a quienes tienen que comer. ¿Queremos abrir las puertas a las grandes inversiones? Sí,
pero no a costa de regalar el país. Miren, Leandro Alem, que fue diputado y senador y es uno de los pocos radicales que el presidente reconoce, ¿sí?, al que le reconoce mérito, dijo, y leo, no puede haber buenas finanzas donde no hay buena política. Buena política quiere decir respeto a los derechos, buena política quiere decir aplicación recta y correcta de las rentas públicas, buena política quiere decir protección de las industrias útiles y no especulación aventurera para que ganen los parásitos de poder. Creo que ese es el espíritu que nos debe guiar. Muchas gracias.